Son las 7 de la mañana con 33 minutos. A esta hora estamos en línea directa a través de la plataforma Zoom con el doctor Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Electoral de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hace un seguimiento minucioso, diario, de lo que ocurre precisamente en la Asamblea Nacional. La función legislativa está ahora mismo empeñada en las negociaciones que permitan identificar de qué bancada y qué asambleísta será el que ocupe la primera y la segunda vicepresidencia de la Asamblea, que están vacantes. Sigue la Asamblea ocupando su tiempo en temas que les interesa solo a ellos, solo a los políticos, y la cuenta que tiene pendiente con los ciudadanos sigue haciéndose más grande. Doctor Marcelo Espinel, bienvenido a Ecuador a las 7, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Freddy, muy buenos días, gracias por la invitación, un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Gracias, Marcelo. ¿Cómo miras tú estos momentos que vive la Asamblea de intensas negociaciones? Entendemos desde la semana pasada, cuando logró la mayoría de 83 legisladores destituir a Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia. Ahora tienen en combo la primera y la segunda para designar a los legisladores, y entendemos que lo harán en el ánimo de seguir aglutinando esa mayoría de oposición que se va configurando. Bueno, quisiera empezar reiterando lo que tú mencionaste. Desafortunadamente tenemos una Asamblea Nacional que sigue enfrascada en la pugna de poder, que sigue enfrascada en tratar de desestabilizar tal vez otras instituciones del Estado bajo el nombre de enjuiciamientos políticos, en lugar de enfocarse en satisfacer y en tratar de garantizar los derechos y las demandas ciudadanas. Y eso tal vez se puede evidenciar incluso, Freddy, en el actual 7% de credibilidad con el que cuenta la institución frente a la ciudadanía, un porcentaje bajísimo dentro de antes de que siquiera cumpla 2 años de gestión. Al respecto de lo otro, pues tal vez hay que también poner sobre la mesa el hecho de que no todas las organizaciones políticas, no todas las bancadas están representadas actualmente dentro del Consejo de Administración Legislativa. Y eso hace que la misma tenga que plantearse también la inclusión de estas bancadas dentro de la administración de la legislatura, y específicamente las bancadas que no están representadas es la Izquierda Democrática, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Ahora bien, también tenemos otros nombres que ya se han puesto sobre la mesa, quienes podrían estar ocupando estos 2 cargos pendientes dentro de la Asamblea. Claro, vale aclarar que no están representados en el CAL por el último movimiento que hubo, excepto el Partido Social Cristiano, que desde el principio no formó parte del CAL. Las otras 2 organizaciones, la ID tenía a Yesenia Guamaní, tenía a un miembro más, no me recuerdo el nombre en este momento. Bella Jiménez, que fue destituida. Bella Jiménez, claro que sí. Y Pachacutic le tenía a la presidenta Guadalupe Llori cuando ostentaba el cargo. Ahora, esto se va a mover por las destituciones que se han producido, la sucesión que ha ejercido Virgilio Saquicela para convertirse en presidente de la Asamblea Nacional, y claro, lo que dice la ley orgánica de la función legislativa es que deberán ser representadas en el CAL todas las organizaciones políticas. Ahí hay una operación de cálculo, vale decir, para ver a quién le dan las vicepresidencias, a quién le dan una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa, pero parecería ser, Marcelo, que habrá vicepresidentes o vicepresidentas, según el caso, que provengan de Pachacutic y de UNES. Sí, bueno, lo que se ha mencionado en primer lugar es que la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional probablemente podría estar ocupada por Marcelo Holguín, que es representante de UNES, ¿no? Es uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa, y el otro, en cambio, lo que se ha dicho es sí, o un representante o una representante de Pachacutic, pero también de la posibilidad de que Joana Moreira, parte de Izquierda Democrática, de los disidentes, como se lo han mencionado, de los independientes también ahora, pues pase desde el Consejo de Administración Legislativa, desde la vocalía, hacia la segunda presidencia, para que
la vocalía faltante del CAL sea integrada por alguien del Partido Social Cristiano. Y esta votación se podría obtener considerando precisamente los 83 votos con los que fue, en este caso, removida del cargo de segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Y de esta manera, pues, podría existir un acuerdo este próximo jueves en la sesión de designación de nuevas autoridades, Freddy. Pero Pachacuti seguramente reclamará, es la segunda minoría, si no me equivoco, de la Asamblea Nacional. Después de UNES, Pachacuti tiene 25 legisladores. Digo Pachacuti como bloque inicial porque con la implosión que ha tenido, pues ha perdido al menos 6 legisladores que ahora son calificados como rebeldes, pero ellos, como forman parte del grupo correísta del Partido Social Cristiano, podrían ellos, este grupo pequeño de Pachacuti, denominado rebeldes, reclamar para sí un cargo de representación como la vicepresidencia o una vocalía en el CAL. Sí, yo creo que precisamente la disputa está entre los rebeldes de la IDE y los rebeldes, en este caso, de Pachacuti, quienes deberían, en este caso, pues, llegar a un acuerdo para ver si es que ocupan o una segunda vicepresidencia o esta vocalía en el Consejo de Administración Legislativa. Por parte del Partido Social Cristiano se ha mencionado que se mantienen aún sin interés de ser parte del administrativo de la Asamblea Nacional. Habrá que ver qué pasa hasta este día jueves. Ahora, nosotros estamos hablando ahora, Marcelo, respecto de cómo cubrir las vacantes que han dejado estas operaciones políticas, que han cesado en sus cargos a la presidenta de la Asamblea y a la segunda vicepresidenta. Esto es atípico, es la primera vez que se ocupa en la última reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la remoción de una dignidad de la Asamblea. Pero ¿qué pasa con el tema legal que se ha criticado mucho? Adolece la destitución de Yesenia Guamaní. ¿Hay algo más que pueda hacer la legisladora, más allá de que ha dicho que va a analizar en interno con su bloque para ver si hace acciones nacionales o internacionales inclusive? Yo creo que el razonamiento es complejo, Freddy, porque mira, retraigámonos un poco hacia atrás en el tiempo, cuando se destituyó a Pepe Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional. En ese momento no existía una norma que faculte de forma expresa a la Asamblea Nacional destituir a un presidente de la legislatura. Y recuerdo que el ex asambleísta Henry Cucalón dijo que la Asamblea Nacional tiene dentro de sus facultades tomar resoluciones con mayoría absoluta en este caso. Y así como había resuelto nombrar al presidente de la Asamblea Nacional, también podía resolver destituirlo. Frente a esto es que en las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incluye un procedimiento para poder destituir a las autoridades de la Asamblea Nacional. Y ese procedimiento fue seguido por la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que ser muy claros acá entre el ámbito político y el ámbito jurisdiccional. Y mucho cuidado en poder seguir planteando la posibilidad de que el ámbito jurisdiccional se pueda entrometer en lo político, como sucedía, por ejemplo, con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que utilizó una serie de figuras de instituciones jurídicas para tratar de alargar el proceso de su destitución. Mi recelo, ¿en dónde está? Es que si es que la Asamblea Nacional, de forma legítima, ya ha tomado una decisión, se siga utilizando a la justicia para entrometerse en otra función del Estado, algo que genera aún más inestabilidad. La norma tiene sus fallas, tiene falencias, puede ser mejorada, yo creo que sí, de cara al futuro, pero creo que por la estabilidad del país, por fortalecer un poco esta democracia tan debilitada que tenemos, pues creo que es mejor ya dejar ya por sentada esta destitución y no seguir insistiendo. Entiendo plenamente tu punto, pero yo iba más hacia el lado de la falta de motivación, la debilidad de la acusación que, en fin de cuentas, importó poco o nada el momento de la votación porque se impuso una mayoría legislativa que no es nuevo. La Asamblea, el Congreso en su momento han operado de esa manera han votado presidentes de la República, etcétera.
pero me refiero más a la falta de motivación de la denuncia de incumplimiento de funciones, que se argumentó, se trataba de una moción que había generado en el seno del CAL la entonces vicepresidenta Yesenia Guamaní, y comparto contigo el hecho de que, siendo una decisión legítima de una función del Estado, pues eso se debe respetar, pero me refiero a la motivación más, Marcelo. Yo también ahí mantengo esa misma preocupación, Fred, e incluso podríamos extender el razonamiento que tú tienes hacia el ya pasado posible proceso de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Cuando hablábamos de grave crisis interna, el razonamiento termina siendo muy subjetivo. El Parlamento es el que tiene que decidir si es que se ha cumplido o no se ha cumplido con cierta condición, con ciertas variables, y lo mismo sucedió acá. Ahí es cuando nuevamente yo insisto, tal vez, ¿por qué no pensar en una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la cual exista un procedimiento que permita garantizar una investigación un poco más profunda sobre aquello de lo que se acusa a una autoridad a la cual se le quiere destituir? Pero aquí también hay que tener en cuenta que todos los parlamentos del mundo tienen una motivación eminentemente política, tienen un rol eminentemente político, en el cual precisamente para poder jugar parte, para poder ser parte de este juego de equilibrio de poderes, es que deben mantener este tipo de razonamientos nuevamente políticos. ¿Eso fortalece a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad? Sin duda que no, pero es parte del juego político. Claro, pretender que no sea política la decisión del organismo más político del país es ilusorio, pero me refiero a lo que tú dices, que es subjetiva la motivación y termina teniendo poco peso. Al fin de cuentas ya no importa de qué se le acusa, tenemos los votos y hay que sacarlo, hay que ejecutar nuestra mayoría y consumamos lo que como bloque legislativo, como mayoría hemos delineado como objetivo inmediato. Y en ese punto es donde se vuelve preocupante esta nueva mayoría, porque esta nueva mayoría ya ha dicho que van a iniciar procesos de enjuiciamiento político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a iniciar procesos de enjuiciamiento político contra otras autoridades de control. Y ahí es cuando pasamos de un proceso de fiscalización que debería ser responsable a un proceso de fiscalización a la carta, un proceso de fiscalización que tiene más tintes partidistas electorales, en lugar de buscar la plena garantía de los derechos de los ciudadanos y el buen uso de los recursos públicos. Y eso abona a la desinstitucionalización del país. Por eso es que debemos fijarnos mucho en el accionar de esta nueva mayoría y exigir que sea responsable. Si es necesario fiscalizar, que se lo haga de forma responsable y que no se diga lo que tú acabas de mencionar, Freddy. Tenemos la nueva mayoría, hay los votos y empiezan a cooptar las entidades de control y también empiezan a desestabilizar la gestión del Ejecutivo a través de enjuiciamientos políticos. Claro, y esto no es nuevo en la Asamblea y en el entonces Congreso. Esto es repetitivo, porque recordemos la famosa aplanadora, Marcelo, no sé si has seguido de cerca ese proceso de hace, 20 años atrás. Sí, completamente, y es parte de también estas dudas que nos planteamos muchas veces como Estado, como ciudadanos, y es el hecho de qué sucede cuando una legislatura no es de una u otra manera armónica con el Ejecutivo, es decir, cuando el Ejecutivo no tiene mayoría dentro de la legislatura, o también cuando tienen estas excesivas mayorías. Recordemos la época del correísmo en el periodo 2013-2017, cuando existía esta amplia mayoría por parte del movimiento Alianza País y que se reclamaba que no existía fiscalización, que los proyectos de ley no eran discutidos dentro de la Asamblea Nacional. Pero el problema original, el problema radica en este caso no en que tengan o no tengan mayoría el Ejecutivo dentro del Legislativo, sino que, en primer lugar, ¿cuál es el nivel de fortalecimiento que tienen las organizaciones políticas y de responsabilidad que tienen las organizaciones políticas dentro de nuestro país? Y en segundo lugar, la posibilidad de un trabajo articulado entre el Ejecutivo y entre el Legislativo, sin que eso limite su independencia. Desafortunadamente seguimos con esta deuda pendiente hace más de 40 años, que es no tener partidos políticos fuertes, responsables, orgánicos, y así como también la imposibilidad del diálogo.
Ya pasamos del procedimiento de la no destitución del presidente de la República, se está dando un proceso de consenso dentro del movimiento indígena y el Ejecutivo, pero seguimos sin dialogar entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Por un lado, la Asamblea Nacional menciona que iniciará procesos de fiscalización y por otro lado, el Ejecutivo, al parecer, quiere iniciar procesos de investigación a asambleístas que, como mencionan ellos, han estado en malos pasos. Entonces, seguimos en estos procesos de ataque la una institución a la otra en lugar de buscar una agenda legislativa en común que nos ayude a avanzar. Eso es lo lamentable, se legisla y se fiscaliza alrededor de la vendetta política y claro, las necesidades del país siguen postergándose. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, les conversamos que estamos dialogando con Marcelo Espinel, él es el director del Observatorio Electoral. Analizamos estas negociaciones políticas que copan el tiempo de la Asamblea Nacional en estos días, desde la semana pasada, para designar a las dos vicepresidencias que están vacantes tras la destitución de Yesenia Guamaní. Ahora, otro de los puntos de análisis, ahora que estamos hablando de la Asamblea, doctor Espinel, es el hecho de que algunos legisladores están preparando maletas, aparentemente se van a ir para participar en las elecciones seccionales que se avecinan y el tiempo para que eso ocurra pues cada vez es menor. Sí, precisamente hasta septiembre de este año, específicamente hasta el 20 de septiembre, los asambleístas que deseen optar por un cargo de elección popular relacionado a los gobiernos autónomos descentralizados deberán renunciar a su curul. Y esto es lo que establece la ley. El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los asambleístas que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar a esta dignidad. Hasta el momento se habla de 9 precandidatos a tanto alcaldes, prefectos y concejales a nivel nacional, y pues ellos actualmente representan a distintas organizaciones políticas, y ese también es un punto que podemos tener en cuenta, Fred, porque una de las estrategias que se suelen emplear por parte de las funciones ejecutivas para poder lograr una mayor cantidad de votos dentro del legislativo es precisamente ofrecer sus estructuras políticas para poder candidatizarlos. Recordarás tú tal vez, para poder utilizar el ejemplo más reciente, en el periodo 2013-2017, gran parte de los asambleístas que tal vez no se sentían cómodos dentro de la legislatura o que incluso eran independientes, después aparecían siendo candidatos por el movimiento oficialista para ser alcaldes, concejales o prefectos. Y los podíamos ver después en la foto, en la pancarta, junto al expresidente Rafael Correa. Y de esa manera el Ejecutivo otorgaba legitimidad al candidato al gobierno local. Sin embargo, estamos frente a un fenómeno distinto. De estos 9 precandidatos, no hay un solo precandidato que responda al movimiento oficialista, al menos de lo que se ha conocido hasta hoy, y tampoco hay una gran cantidad de, en este caso, de el BAN. Únicamente Gruber Zambrano, que es el único posible candidato representante del BAN que iría por la prefectura de Santo Domingo. El resto pertenecen a UNES, al PSC, y hay un posible candidato independiente. Claro, solamente una precisión que abona a lo que tú ya decías, Marcelo, y es el hecho de que la renuncia indefectiblemente tiene que producirse porque están postulando para un cargo distinto. Cuando postulan a la reelección no es necesario renunciar a la función que ostentan, sino pedir licencia simplemente. Pero como salen de la asamblea a postular a un cargo de alcalde, de prefecto, de concejal, tienen necesariamente que renunciar. Y en ese sentido va mi pregunta. Si fue elegida el legislador, la legisladora, para cumplir esa función y tuvo la confianza de sus electores para obtener una curul en la asamblea, ¿cómo es que por antojo, por necesidad, por capricho, por objetivo político dicen no, ya no quiero una curul, ahora me voy por una silla para formar parte del consejo municipal de X ciudad? ¿Esto por qué es posible? A ver, legalmente es totalmente posible, es factible, pero también es muy cuestionable.
completamente cuestionable. Y creo que ahí es importantísimo que exista un ejercicio de doble vía. Por un lado, que el político que va a optar por otro cargo haga un proceso responsable de rendición de cuentas y que indique al ciudadano si es que ha cumplido o no ha cumplido aquello que ofreció en campaña y las motivaciones para optar por otro cargo. Y que el ciudadano también se encargue de hacer ese control social que le faculta la Constitución, para que pueda tener un voto mucho más razonado al respecto de si es que es algo positivo, si es que es algo que va con sus intereses, el que este asambleísta deje de ocupar la curul. También hay otro aspecto que también podemos ponerlo dentro del debate, Freddy, y que eso no es que abona a nuestra institucionalidad, pero es que hay muchos asambleístas que llegaron a ocupar una curul y se dieron, como se suele decir, con la piedra en los dientes, ¿no? No se sintieron cómodos dentro de la Asamblea Nacional, se dan cuenta que es un espacio de muchísimo desgaste y prefieren dar un paso al costado para poder mantenerse vigentes políticamente. Y aquí también hay que preguntarnos algo. Si tenemos ciudadanos que quieren vivir para la política o si tenemos ciudadanos que quieren vivir de la política y que quieren pasar de un cargo al otro para únicamente mantenerse dentro de estas esferas de poder. Ahora, finalmente, es importante identificar que el hecho de que hay ciertos asambleístas que pasan a ocupar gobiernos locales puede ser parte de una estrategia electoral de mediano plazo. La visibilidad de ciertos cargos permiten ahondar en la posibilidad de obtener votos para elecciones futuras, entiéndase para el año 2025. Ahí también podemos ver que existen una buena cantidad de candidatos de UNES que tal vez están pensando en cómo otorgar legitimidad electoral para un candidato a la presidencia del año 2025. Ahora, el hecho de que se vayan de candidatos, al menos 9 que han sonado, que tienen intenciones, va a mover también las frutas internamente en la asamblea, perdón por utilizar este término, pero me ayuda a explicar lo que puede pasar, es decir, no obstante de que se escogen a los alternos, en este caso a los asambleístas alternos en los partidos políticos, no necesariamente es igual que el titular que se va, no tiene la relación, la cercanía, la disciplina partidista, etcétera. Entonces, la salida eventual de 9 legisladores y la principalización de los 9 suplentes puede también alterar en algo la mayoría coyuntural o quitarle más legisladores al otro lado, al que está con el gobierno, con el BAN, con los orgánicos de Pachacutic y los orgánicos de la izquierda democrática. Sin duda, siempre es un riesgo. Muchas veces el asambleísta suplente no tiene ese mismo nivel de organicidad que el asambleísta principal. Y pues si es que los partidos políticos no se encargan de asegurar esto en forma debida, sin duda que puede generarse nuevamente un proceso de mayorías móviles dentro del legislativo. Y esto sería precisamente de cara a los últimos 2 años de este periodo legislativo, en el cual la Asamblea Nacional tendrá que nuevamente elegir autoridades, así como también integrar comisiones. Y eso puede cambiar las fichas en el tablero dentro de la Asamblea Nacional. Un detalle que se me escapaba, Freddy, si me permites ponerlo sobre la mesa, por favor, es que existen 2 asambleístas de hecho 5 asambleístas que cuentan con una baja actividad dentro del legislativo y que van a buscar precisamente, o probablemente van a buscar pues un puesto en las alcaldías o en las prefecturas o en las concejalías de nuestro país. Para mencionarlo brevemente, existen 2 candidatos que están asistiendo poco a la Asamblea Nacional, es decir, que no están votando como corresponde. El asambleísta Gruber Zambrano, que tiene un 92% de la ocupación del curul, es decir, que solo ha asistido al 92% de las votaciones, y la asambleísta Soledad Diab, que ha asistido solo al 84% de las votaciones. Por otro lado, dentro de este listado también hay 3 asambleístas que no han presentado ningún proyecto de ley. Carlos Falqués, que es el que buscaría la alcaldía de Machala, Soledad Diab, que buscaría una concejalía dentro de Guayaquil, y
la asambleísta María Aquino, que busca la alcaldía de Santa Elena. Asambleístas que no han presentado proyectos de ley y que ahora buscan otros cargos de elección popular. Los ciudadanos también tenemos que fijarnos en este tipo de información para poder meditar nuestro voto. Seguro que sí, esto es un ejercicio democrático, legítimo y hasta obligatorio, fijarnos en el desempeño de personas que ya han ostentado un cargo de elección popular y van a postular por otro. Qué tan buenos fueron, qué tan productivos fueron, qué tan responsables fueron en el cumplimiento de esas funciones para que puedan pedirnos el voto a nosotros para ostentar otro cargo. Eso es algo fundamental y obligatorio que tenemos que hacer los ecuatorianos, este ejercicio electoral para discernir a quién le damos nuestro voto. Esa es la única herramienta, la única arma que tenemos como electores. Queremos agradecer al doctor Marcelo Espinel, él es director del Observatorio Electoral, que nos ha dado su punto de vista respecto de lo que se vive ahora mismo en la Asamblea, con un proceso interno político que busca consolidar mayorías en la entrega de las vicepresidencias que están vacantes, y este proceso, digamos, previo a las elecciones, con las aspiraciones de al menos 9 legisladores de irse a este proceso de elecciones seccionales como candidatos a alcaldes, prefectos y concejales. Marcelo Espinel, muchas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo, Freddy. Un buen día. También para ti. Buenos días.